¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualidad y Política aquí a través de las pantallas de TV y Net, ¿cierto? Donde vamos a conversar nuevamente aquí varios minutos conversando, ¿cierto? Por supuesto el tema de contingencia, actualidad, todo lo que nos atañe y sin lugar a dudas el tema de todo este año ha sido la presencia de esta pandemia, de este virus del coronavirus COVID-19 que afecta a todo el país y la región y también por supuesto como provincia. Es por lo mismo que nosotros hemos visto varias caras de la moneda, la verdad, en el transcurso de todo este programa de aquí de Actualidad y Política, y hoy día queremos ver de qué manera enfrentan esto los trabajadores precisamente que están en los distintos establecimientos de salud, aquellos que están, como dice el gobierno, ¿cierto?, en primerísima línea, aportando también al cuidado de nuestra salud, de la salud de todos ustedes. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son las medidas sanitarias que adoptan? ¿Cuál es el riesgo que corren diariamente? ¿Cómo han sido un poco resguardados también por las autoridades como trabajadores y como personas también? Bueno, todo esto lo vamos a conocer el día de hoy porque hemos invitado a Angélica Veloso Santana. Ella es la presidenta regional de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, FENAT Nacional. ¿Sabía usted que a nivel nacional hay aproximadamente 20.000 asociados en esta FENAT? No estamos hablando de todos los trabajadores de la salud, sino que de la FENAT Nacional, que es el gremio más grande de la salud, ¿cierto? Que por lo menos en la nación, o sea, en el país, adhiere a 20.000 asociados, 1.100 en la región, y esto abarca a todos los funcionarios, o sea, no solamente los profesionales, sino que o los administrativos, aquí van médicos, enfermeras, entre otras. Ahora vamos a saludar a Angélica Veloso Santana. Ella es, lo decíamos, presidenta regional de la FENAT Nacional, y además ella cumple, ¿cierto?, también la jefatura en la unidad de proyectos del Hospital Base San José de Osorno. Ella es de profesión planificadora social y ha estado 28 años, fíjese, trabajando en este hospital, en el Hospital San José de Osorno. ¿Cómo estás, Angélica? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias por esa bienvenida. Angélica, bueno, cuéntanos un poco, hemos conversado nosotros con distintas autoridades, ¿cierto?, respecto del trabajo, y ante todo felicitarlos también por la tremenda labor que han realizado ustedes como funcionarios de la salud, que como lo dice el gobierno, ¿cierto?, están en primerísima línea arriesgando muchas cosas, arriesgando la salud no solamente de ustedes, sino que también de su familia. Coméntanos un poco cómo es la situación, el despliegue que han tenido ustedes y el resguardo también. Bueno, sí, efectivamente se hace un reconocimiento a los funcionarios de la salud. Específicamente nosotros acá en nuestra región hemos tenido los reportes, porque esto fue de menos a más. En un inicio hubo mucha incertidumbre respecto a cómo se iban a abordar los temas, hasta que comenzaron a ejecutarse las normas y protocolos establecidos y los lineamientos emanados desde el nivel central y que fueron aplicados a cada establecimiento de la red. Efectivamente, como digo, había mucha inquietud, mucha incertidumbre, especialmente se inicia con los resguardos a través de los elementos de protección del personal de salud, donde se diferencia a aquellos funcionarios que están trabajando o realizando procedimientos directamente con el usuario que tiene COVID, ¿cierto?, está hospitalizado, requiere una implementación mucho más específica que un funcionario que pueda atender, por ejemplo, o realizar una labor administrativa en otra área, pero que igualmente forma parte del mismo establecimiento de salud. Entonces se comienza por eso y efectivamente se realizan los protocolos, y esta organización gremial tiene trabajo, lo digo específicamente porque trabajo en el Hospital Base San José de Osorno todos los días. Además, como organización gremial, tenemos reuniones o con el equipo directivo completo o parte de él, o con algún directivo que nos está entregando reportes, y al mismo tiempo nosotros colaborando con la gestión de nuestra institución en bien de nuestros funcionarios, y también obviamente esto se traduce para un bien a la comunidad.
Perfecto. Angélica, bueno, con respecto al tema porque, bueno, Osorno, ¿cierto? Es la comuna con más personas contagiadas, por lo menos en la provincia y también en la región de los lagos. Tuvimos una situación muy particular acá en la comuna, ¿cierto? Cuarentena total por 4 semanas, sí. Una gran cantidad, ya llevamos 780, tengo entendido, contagiados a nivel regional, pero sí. Son cerca de 400, 380, corrígeme si estoy equivocada, en la comuna de Osorno. Entonces, es una situación que preocupa. ¿De qué manera ustedes comenzaron a trabajar? Porque tomando en cuenta que en la región metropolitana recién ahora están teniendo más o menos la misma urgencia que nosotros hace aproximadamente un mes. ¿Cómo lo hicieron en ese entonces? ¿Cuál fue el resguardo que tuvieron ustedes también como funcionarios, como trabajadores, las medidas sanitarias? Yo sé que hay aproximadamente 40 personas que trabajan en la salud o 30 y tanto que están contagiadas o que fueron contagiados o que están en recuperación. Ninguna fallecida por lo menos acá en la región, pero cuéntanos eso. Claro, Angélica. Efectivamente coincidimos con los reportes. Respecto al tema de contagios, que no es menor, hay que señalar que existen 10 funcionarios del Hospital Base San José Osorno contagiados con COVID, 4 funcionarios contagiados también por COVID, pero que pertenecen a otros hospitales de la red, más otros funcionarios que son de la APS que están contagiados. Es decir, tenemos APS? La atención primaria de salud, llámese los consultorios, qué sé yo. Y eso hace un total de 29 casos al día de hoy. Este reporte lo entregaron también y hemos corroborado, como bien digo, en las reuniones de trabajo que tenemos todos los días con el equipo directivo, por lo tanto es la información que tenemos de ahora de la mañana. Y según la trazabilidad, ese contagio fue en el trabajo, digamos. No todos son en el trabajo, no todos son en el trabajo. Igualmente comentar que un funcionario del Hospital Base, que también fue dado de alta la semana pasada, se encuentra realizando el correspondiente reposo en una de las residencias para ello. También hay otro funcionario que está en este minuto conectado a ventilador que pertenece a otro hospital de la red, pero esos son los casos que tenemos acá. También comentar que el examen de PCR en este minuto se ha realizado a más del 90% de los funcionarios. Me refiero a la Dirección de Servicios de Salud, al Hospital Base San José Osorno, los hospitales de la red, y también lo cual fue corroborado con información con algunos directivos de los hospitales de Quilacahuín, de San Juan de la Costa, donde ratifican que también se les realizó ese examen. Y los que faltan se van a determinar esta semana o la próxima. Entonces ha ido teniendo un control respecto a ese tema, respecto al resguardo que se tiene con los elementos de protección personal. Estamos monitoreando también y contribuyendo para que esos elementos siempre estén a nuestro alcance y siempre tengamos el stock suficiente en los diversos establecimientos de salud, ya que hay una bodega en el servicio de salud, cierto, que es una droguería y que resguarda también esa implementación, pero también estamos monitoreando y sabemos, ya que tenemos los registros correspondientes de los pedidos que se realizan desde acá a nivel central y qué es lo que está llegando. Y ese control también todos los días es efectivo, sabemos cuánta cantidad hay de mascarilla, de diferentes tipos, también de otro tipo de implementación. Angélica, bueno, sabemos que toda esta situación a todos, ¿cierto? Nos pilló de sorpresa esta pandemia, a ustedes, a nosotros, a toda la ciudad, al mundo entero, la verdad. Y esto ha afectado también un estrés, por así decirlo, de parte de los funcionarios no solamente, y también de nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, el encierro, etcétera. Me gustaría saber como dirigente, ¿cierto?, cuál es la estabilidad emocional, la estabilidad mental que tienen los trabajadores, la contención también han tenido apoyo de parte del gobierno, de las autoridades respecto a esta situación, que eso implica un poco estabilidad laboral, estabilidad emocional, ¿cierto? ¿Cómo está la situación ahí? Claro, hay diferentes situaciones porque todos sabemos que no todos los funcionarios trabajan directamente o en primera línea atendiendo al paciente que está con COVID, y para ellos obviamente se le hace muy difícil realizar, por ejemplo, pausas saludables, que es una medida que se implementó hace poco, pero existe obviamente un estrés adicional, pero eso ha sido contrarrestado también con la modalidad de trabajo que se ha implementado. Por ejemplo, hay funcionarios que hacen turnos las 24 horas del día,
por 24 horas, como bien 24 digo. horas de corrido. De corrido y descansan 2 horas, o sea, 2 días. Trabajan 24 horas, descansan 2 días y vuelven a la modalidad, ¿ya? Hay ¿Pero otras, eso es por ahora o siempre ha sido así? No, es por ahora, ¿ya? Que se asemeja a los turnos que tenían los funcionarios cuando hacían, por ejemplo, largo, mañana-noche, libre, ya un tercer, un cuarto turno. Pero al mismo tiempo estas modalidades de turno han sido aplicadas en algunas unidades. En otras la modalidad ha sido distinta porque va a depender de la unidad o el servicio propiamente de la demanda tal. También. Hay unidades o servicios donde trabajan 2 días y descansan 2 días. ¿Y eso de quién depende? De las unidades que realizan labores que son distintas a las asistenciales o que están directamente relacionadas con la atención del paciente. La unidad de lavandería, por ejemplo, trabaja una semana, descansa otra, en otras unidades, o trabaja 15 días, descansa 15 días, pero no es que descanse, sino que es por el resguardo que esto significa para tener a los equipos de salud. Como una cuarentena, por así decirlo. Una cuarentena preventiva, al mismo tiempo para evitar el contagio masivo de los funcionarios, y esto se aplica cuando nuestra localidad acá cae en esa cuarentena. Entonces son medidas que se aplican y hay una resolución que emanó hace poco de la Dirección de Servicios de Salud, donde indica que todos los funcionarios tienen que volver a su jornada habitual de trabajo. Esto fue el día 25 de mayo, 26, y que a contar, o el 26, y a contar del 1 de junio, vuelven todos a su normal forma de trabajo. Expliquémosle eso, Angélica, quiero que nos detengamos un poco ahí. Hay una resolución, ¿cierto?, con fecha 25, 26 de mayo, que bueno, ahí esta resolución fue enviada por el Servicio de Salud, firmada por el director subrogante, en este caso Daniel Núñez. Así Cuéntanos. Es. ¿Qué dice esa resolución en específico? Básicamente dice eso, que todos los funcionarios tienen que volver a trabajar, y salvo aquellos funcionarios que tienen enfermedades crónicas, las mujeres que están embarazadas, ciertas situaciones especiales, ellos no van a volver a trabajar, pero todo esto está corroborado con los correspondientes, si alguien es crónico, por ejemplo, con el correspondiente certificado, y además pasa por una evaluación, digamos, del equipo directivo o de la subdirección médica, en este caso, en conjunto con recursos humanos, y se va viendo cada caso de los funcionarios que por esas razones no puedan asistir. Lo mismo con aquellas funcionarias o funcionarios que tienen hijos menores de 2 años, porque nuestra sala cuna tampoco está habilitada en este minuto. Ya, pero que vuelvan a trabajar como en normalidad. ¿A qué llaman normalidad? A los turnos habituales, ya sea tercer o cuarto turno, y las modalidades también existentes, por ejemplo, el trabajo flexible a distancia, que se podía desarrollar desde el hogar. Ahora eso tampoco, sino que vuelven a trabajar en forma habitual. Jornadas, repito, de turnos, o llámese jornadas de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y eso cómo lo toman ustedes como gremio? La verdad es que en distintos establecimientos la situación no es igual. Yo le puedo hablar, por ejemplo, sabemos que se presentó una situación muy particular con el hospital de Purranque, por el aumento de casos de COVID, y donde han manifestado a través de un documento que se envió hoy día, porque lo hicieron llegar a la federación también, y también tengo entendido que a ustedes como medios de comunicación. También. Hay organizaciones gremiales que firmaron y que no están de acuerdo con esa resolución porque sienten que hay un descuido o no existe la protección suficiente para que regresen todos los trabajadores, asociado además de que cuando los funcionarios estaban en cuarentena o había disminución de personal por el resguardo que ello significa, se contrató personal a honorario que suplía esas funciones. Pero eso fue a raíz del tema de la crisis. De la crisis. Y esos funcionarios obviamente no van a trabajar porque vuelven o retoman sus funciones habituales los funcionarios que estaban en esos lugares de trabajo. ¿Cuántos funcionarios honorarios más o menos se han desvinculado a raíz de esto? Va a depender de cada establecimiento. Tengo entendido que en el hospital de Purranque son alrededor de 26 funcionarios. En el hospital base San José Osorno se contrataron 320 funcionarios honorarios en distintos estamentos, llámese estamento administrativo, especialmente en la parte clínica, auxiliares
y técnicos paramédicos para resguardar, como bien digo, la salud de los funcionarios que estaban trabajando y atendiendo a los pacientes con COVID. Pero, por ejemplo, ahí ustedes como gremio están claros de que esta contratación fue, digamos, un anexo precisamente por el aumento de casos y ahora claro, como ha disminuido. Entonces, igual es como justificable también, por así decirlo, el tema de porque si ahora van a retornar los funcionarios habituales, digamos, a una normalidad, entre comillas, por supuesto, va a haber un superávit de eso es totalmente entendible, pero va a depender de cada situación y de cada establecimiento. Claro. En el hospital base, uno está habituado efectivamente que si retoma las labores... Como trabajadores de reemplazo, una cosa así. Exactamente. Claro. Y se entiende también que van a continuar a honorarios aquellos funcionarios que fueron contratados bajo esa modalidad por los casos que ya nombramos, como los funcionarios que son crónicos, las mujeres que están embarazadas, eso continúa en forma habitual, pero la problemática, o por lo menos lo que hace mención el documento del hospital de Purranque, hace referencia al aumento de casos de COVID en esa comuna, como primera cosa, y también que... Claro, no debería. Y que no hay resguardo de aquellos funcionarios que van a retornar, como bien digo, pero también aquellos funcionarios que van a continuar estando ausentes. Ahí no hay reposición. Eso fue lo que... Cuarentena preventiva. Claro, sí, no hay reposición por los funcionarios que son, en este caso, honorarios. Lo que al juicio de ustedes significa, por supuesto, mayor trabajo. Mayor trabajo, mayor exposición. Y depende de cada establecimiento en cómo tiene sus lineamientos y cuál es su situación propia a nivel local. Mayor carga laboral. Claro, Angélica, bueno, con respecto al tema de esta misma, ¿ustedes cuál ha sido la coordinación o el diálogo que han tenido con las autoridades precisamente con esto? Estamos hablando de una resolución que fue hace poquito nomás, pero me imagino que ya han hecho las gestiones para poder reunirse o poder conversar y plantear precisamente el argumento que tú me acabas de decir con esto, ¿no? Sí, en la tarde se va a generar también las instancias correspondientes para no solamente conversar de este tema, sino que abordarlo, y como siempre nosotros estamos en plena colaboración de realizar la mejor gestión posible en beneficio no solo de nosotros mismos, de los trabajadores, sino que de la comunidad en general. Por lo tanto, sí vamos a hacer el acercamiento en la tarde con las medidas que corresponden y vamos a también elevar estos requerimientos a las autoridades correspondientes en caso de no tener una solución al respecto, ¿ya? Pero en el hospital base, digamos que existe preocupación constante por el funcionamiento de todo esto, existe preocupación constante de que los funcionarios tengan sus elementos de protección, al igual que en la red que pudimos constatar en la mañana, es efectivo. Hay elementos de protección personal para todos los funcionarios de la red en este minuto. O sea, se están tomando todos los resguardos. Se están tomando tranquilidad en ese sentido. Se están tomando todos los resguardos y, como bien digo, nosotros como FENAT Nacional estamos todos los días en estas reuniones que son bastante productivas, podemos saber al mismo tiempo y aportar con nuestro trabajo que es diario, aportar para que se desarrolle la gestión de la mejor manera posible y considerando también todos aquellos elementos que tenemos a disposición en este minuto, cuántas camas existen para los casos de COVID, cuántos ventiladores hay disponibles, toda esa información nosotros la tenemos y es información actualizada. ¿Y cuánto tenemos en...? Bueno, en este minuto, sí, tenemos el reporte. En este minuto en las áreas críticas, en la UCI y en la UTI, existen 7 pacientes con ventilación. 7 pacientes. Que son pacientes que están con COVID. Y también hay pacientes en otros servicios que son 6 pacientes, ya sea en el servicio de medicina, en cirugía, que hay uno también, tenemos pacientes que también son COVID, pero no requieren ventilación. Es decir, hospitalizados. Pacientes por COVID en el Hospital Base San José Osorno como centro de referencia. ¿Y esos pacientes cómo los tienen? ¿Aislados en una pieza sí, solo? Sí, los tienen aislados. Por ejemplo, las UCI y los TIM son cubículos distintos a los que son de sala. Pero aquellos pacientes que requieren ventilación tienen obviamente también un cuidado especial.
por ¿Cómo lo aquellos están que... haciendo, Angélica, ahí con la gente que va por alguna otra consulta al hospital? O sea, además me imagino de tomar todos los resguardos, tomar la temperatura como lo hacen en las tiendas, en los supermercados, pero eso claramente no indica si efectivamente porque uno puede ser asintomática, no indica claramente que puede o no tener COVID-19. ¿Cómo lo hacen para la persona? Qué buena pregunta eso, porque común y también corriente, indicar, si bien es cierto, nosotros manifestamos que hay 13 pacientes con COVID hospitalizados, de los cuales hay una cantidad que requieren ventilación mecánica, pero también manifestar que no ha existido en ningún caso descuido para la atención de los usuarios. ¿Por qué? Porque en este minuto en el Hospital Base San José Osorno existen 19 personas conectadas a ventilación, pero que no son casos COVID. Que no son casos COVID. Por lo tanto, la atención... Tienen otras patologías, claro. De otro tipo de patologías, pero obviamente que la atención es la adecuada para atender a cada caso en particular. Ya. ¿Y cómo lo están haciendo también? Me gustaría saber cómo lo están haciendo con respecto al tema de, bueno, lo hablábamos, ¿cierto?, de las camas disponibles, las personas también que han perdido su hora precisamente por esta contingencia, por esta crisis sanitaria. Sabemos que a nivel nacional, ¿cierto?, hay unas largas listas de espera por otras patologías. ¿Cómo lo han hecho ahí? ¿Han ido reagendando ahora que se supone que estamos volviendo, entre comillas, a una normalidad? También tenemos esa información actualizada, digo, desde las 8:30 de la mañana que nos reunimos y continuamos nuestro trabajo. Al día de hoy y el 1 de junio funcionan 6 pabellones. Ya, o sea, ahora ya, o sea, claro, estamos hablando del lunes. Funcionando hasta con 3 pabellones, que se suspendieron las intervenciones quirúrgicas electivas y se resguardó todo lo que es urgencia, ¿ya? Por el tema de la pandemia y por nuestra cuarentena a nivel local. Pero al mismo tiempo, en forma gradual, se ha ido recuperando esos pabellones para que también en forma gradual se pueda restablecer el trabajo de la forma más habitual posible. Y es por eso que dentro de los pabellones nos indicaron que a contar del 1 van a existir 6 pabellones, que son los 6 pabellones que están hoy día para realizar las diferentes cirugías o intervenciones que los usuarios requieran. Y obviamente se va a calendarizar o se va a reprogramar de acuerdo a las urgencias y lo que sabemos. Claro, eso ya está más o menos coordinado, estipulado. Pero ¿cuánta es la lista de espera? ¿Tienes ese dato? La lista de espera antes de la pandemia eran cerca de 1.600 pacientes, de los cuales había disminuido a 1.200. Y el dato actual no lo tenemos, porque hay que reagendar obviamente y ver ese dato más en concreto. Pero claramente hay una lista de espera. Recuerdo que también hubo una disminución. ¿Te recuerdas cuáles son las más urgentes? Siempre el área traumatológica. Cáncer, ¿no? No, los cánceres pasan como urgencia. Se privilegia todo lo que es urgencia, todo lo que es tema GES, eso se resuelve. Independiente si estamos o no en la pandemia, eso se resuelve. ¿Ya? Pero el resto de las intervenciones quirúrgicas, la verdad es que ahí el dato estadístico de cuánto hay al día de hoy no lo tenemos. No lo tenemos, pero sabemos que existió en su minuto una disminución considerable de esa lista de espera. Angélica, con respecto a esta resolución que estábamos conversando anteriormente, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes, que se estudie caso a caso? Claro, que se estudie cada caso, porque una vez más indicamos que cada establecimiento es distinto al otro. Va a depender de la situación actual en cual se desenvuelva. Porran, que en este minuto tiene muchos casos de COVID y que es distinto a otras realidades como Quilacahuín o San Juan de la Costa. Entonces va a depender del establecimiento y de la contingencia que tengan en este minuto. Esta situación de ustedes, los funcionarios, ¿cómo es la situación a nivel regional? ¿Dónde, a tu juicio, sería un poco más complejo? Me imagino que también acá en la comuna de Osorno, por ejemplo, en la isla de Chiloé, que es una zona geográficamente compleja. ¿Cómo ves tú la situación ahí? O sea, en la región en general. En la región en general, las dirigentes de FENAD Nacional del Hospital de Ancud nos manifestaban su preocupación, por ejemplo, que ellos no cuentan con ventiladores mecánicos.
no cuentan con ningún tipo de ventilador y todo tiene que ser derivado al Hospital de Castro, ¿ya? Y sabemos que también se ha instruido y llegaron recursos para que existan unos hospitales de campaña para la ciudad de Castro y para la ciudad de Osorno, con 40 camas adicionales para descongestionar o no descongestionar, sino que convertir las camas básicas existentes en este minuto en cada hospital y que se pudieran llevar a ese hospital de campaña en caso de requerir esa situación por aumento de casos COVID que deben ser hospitalizados, ¿ya? Además, asociado de la compra de 4 ambulancias avanzadas, 2 para la isla y 2 para nosotros acá en Osorno. Entonces la situación geográfica de Chiloé, yo creo que es su mayor impedimento, ya por las distancias, por lo que ello significa, además, pero nos comentaban efectivamente que en Ancud, al no contar con un ventilador, eso dificulta obviamente el traslado del paciente o en caso de criticidad de algún usuario que lo requiera, se podría dificultar. Era como el mayor dificultad que ellas manifestaban respecto a este tema de la pandemia. Perfecto, Angélica, queremos agradecer tu visita acá a los estudios de TVNet y quiero dejarte unos segundos ahí tu cámara para que puedas hacer un llamado, reflexión, no sé, a la ciudadanía, a los mismos trabajadores de la salud, que junto con felicitarlos también por esta tremenda labor, ¿cierto? Me imagino que tienes algunas palabras. Sí, efectivamente, una vez más agradecer a todos los colegas de los diferentes equipos de salud por el tremendo esfuerzo, el compromiso que realizan, el apoyo incondicional que tienen con nosotros mismos, con los usuarios en particular, a cuidarnos todos. Es importante recalcar que las medidas preventivas, el autocuidado es tremendamente importante, porque si nos cuidamos todos vamos a salir cuanto antes de esta crisis. Como organización gremial siempre, FENAT Nacional a disposición de la buena gestión y contribuyendo para que los establecimientos de salud puedan tener la mejor opción, las mejores garantías, los mejores lineamientos, estrategias en contra de esta pandemia que nos está azotando. Así es que de verdad un compromiso absoluto como FENAT Nacional y al mismo tiempo agradecer la invitación que nos ha hecho INET TV para poder estar acá en este minuto de diálogo, en este espacio que nos permitió conversar y ponernos al tanto de este tema de contingencia. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Felicitaciones por lo demás. Hay con nosotros entonces Angélica Veloso, presidenta regional de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud de la FENAT Nacional, en conversación con nosotros aquí en TVNet en Actualidad y Política. Continúe junto a nuestra sintonía, luego tenemos un interesante invitado, ¿sabe quién es? El alcalde de la comuna de Osorno, Jaime Ortina, así que no se separe de nuestra sintonía.